Tenemos una introducción donde vamos a ver los métodos espectrales. Después ya nos vamos a ir enfocando más en la espectroscopía de la SDTRASPEC. Dentro de la mineralogía vamos a identificar minerales, los más comunes. Después vamos a ver mezclas de minerales, porque en la realidad los minerales no aparecen puros, sino que como nosotros medimos una superficie, sale una mezcla de minerales en el espectro. Asociaciones minerales y al final un caso de estudio que es un poco más aplicado, digamos, lo que hemos visto, vamos a ver antes. Dentro de los métodos espectrales tenemos la teledetección, y dentro de la teledetección tenemos las imágenes Raster, que nos la da como vemos en la presentación acá, un satélite. Y acá tenemos una imagen de cómo se ve la mina escondida en una imagen Raster. Acá abajo les muestro todo el rango espectral que cubre una imagen Raster, pero no tiene muy buena resolución. Por otro lado tenemos las imágenes aéreas hiperespectrales, y estas tienen un sensor hiperespectral que va acá en una avioneta, vuela la zona que uno quiere identificar, y tiene un cubo de información, el cual el rango espectral que hay es este que es el mismo que tiene el TERRASPEC. Bueno, también dentro de los métodos espectrales está la espectroscopía, y la espectroscopía tenemos espectroscopía portátil y estacionaria, y también el mapeo hiperespectral de sondaje. Dentro de la espectroscopía portátil y estacionaria, que es a lo que nos vamos a enfocar de acá en adelante, tenemos que el rango va desde los 400 nanómetros hasta los 2500. El modo de usar el TERRASPEC es así. Este es el TERRASPEC estacionario, y este de acá es el halo, que es más portátil. Y el mapeo hiperespectral, se meten los sondajes por un lado, como se muestra en esta figura, y obtenemos una imagen hiperespectral de todo el sondaje completo, o de la caja de sondaje. El mapeo hiperespectral abarca todo el rango mismo que tiene el TERRASPEC, y además tiene acá un rango que nos permite reconocer minerales tales como la sílice, la anhidrita y algunos carbonatos. Tienen sus peaks característicos en esta parte. Bueno, ¿cómo funciona el TERRASPEC? El TERRASPEC, como ven acá, en la imagen, se ilumina la fuente con una luz que está incorporada en esta pistolita que tenemos acá. Los fotones interactúan con los minerales, y parte de esta luz o de estos fotones son absorbidos, otros pasan, y otros son refractados. La luz restante que se refleja nos da un espectro. Esta luz es llevada por acá una fibra óptica, y acá tiene unos sensores que captan esto en el espectro electromagnético, y a nosotros nos da un espectro característico de la zona que estamos viendo, de la superficie. ¿Dónde lo podemos usar? Lo podemos usar en laboratorios, oficina o en una muestrera. En general en cualquier lugar donde tengamos corriente eléctrica y se pueda controlar medianamente el ambiente. ¿Qué muestras podemos medir? Podemos medir muestras de mano, muestras de suelo, pulpas, testigos de sondaje y cutting de aire reverso. Para todo este tipo de muestras es posible usarlo. Esto es súper importante, que son las consideraciones al momento de medir. La muestra siempre debe estar limpia y seca. Es muy importante porque el TERRASPEC, como les voy a mostrar más adelante, capta el agua que tienen los minerales. Entonces,
es súper importante que esté seca. La muestra debe ser representativa de lo que se quiere medir, o se tiene que saber muy bien lo que se está midiendo. Por ejemplo, acá les muestro una muestra de brecha, donde se puede medir sus clastos y su cemento. Tenemos que este de arriba es el espectro del cemento y el de abajo el espectro de un clasto. Es súper importante saber qué espectro corresponde a qué, porque si no lo sabemos o no lo documentamos de alguna manera, esto nos puede llevar a errores. Por ejemplo, acá en esta otra imagen, tenemos que la medición de vetillas, cuando las personas quieren medir una vetilla, tenemos que tener claro que esa medición corresponde a la vetilla y, por ejemplo, no a la medición de la alteración de la roca caja, y viceversa. Eso tiene que estar muy bien documentado y lo tiene que tener claro la persona que manda a hacer el estudio y también la persona que hace el estudio, para las interpretaciones posteriores. Y la muestra no puede estar escrita con marcador, si bien la muestra que estamos acá está escrita con marcador, el área que tiene para medir el espectrómetro es menor a esa, entonces no implicaría error, pero no pueden ser marcas más chicas que queden dentro de lo que capta el espectrómetro. Y no medir muestras de suelo o polvo a través del plástico, porque el plástico también tiene un espectro, entonces se tiene que hacer directo. ¿Qué obtenemos? Las curvas de refractancia o espectro, que indican la cantidad de energía reflejada en rango de longitud de onda, con absorciones características de él o los minerales presentes en la superficie medida. El espectro que nosotros obtenemos está desde el rango visible, que son aproximadamente los 390 nanómetros, hasta el infrarrojo de onda corta, que es el SWIR. Acá hay una muestra que contenía montmorillonita, y acá podemos ver su espectro. Vemos que tenemos toda una curva que va desde los 390 hasta los 2500, y que esta curva nos representa la superficie que nosotros medimos en esta roca. Ahora, siguiendo hablando con esto, vamos a ver acá un espectro de jarosita y alunita, que es solamente representativo para mostrarles que desde el 390 hasta el 1300 tenemos el NIR, que es el visible más el infrarrojo de onda corta, y desde este lugar, que son los 1300 a los 2500, tenemos el SWIR. Y en los dos vemos cosas distintas que vamos a ver a continuación. Primero nos vamos a enfocar en el NIR. El NIR, como ya les dije, va desde 390 a 380 a 1300, y lo que nosotros observamos acá son productos de procesos de saltos subatómicos. O sea, cuando nosotros le damos el haz de luz al mineral, hay procesos en que los electrones saltan de una energía a otra, y esos procesos de saltos subatómicos son los que se ven reflejados en el NIR. La mayoría de los minerales que tienen sus peaks, los que podemos identificar en esta parte del espectro, son de hierro, cobre, manganeso y cromo. Algunos minerales, por ejemplo, es la hematita, la goetita, la jarosita, las cloritas y epidotas. Carbonatos de fierro y magnesio, y óxidos y óxido y carbonatos de cobre, entre otros. Bueno, acá tenemos otra vez que los minerales son óxidos de fierro, la mayoría de los que podemos ver. También está la turmalina, la FIO, la epidota, óxidos de cobre, minerales de cromo, manganeso, molibdeno y tierras raras. Acá, en la parte del visible, también tenemos un orden, digamos, de los colores, desde el violeta hacia el rojo. Los minerales que tienen colores, por ejemplo, como los óxidos de fierro, o de repente ¿cómo se llama? Los óxidos de cobre, tienen en esta parte peaks que se ven en esa parte. Ahora vamos a ver la parte del SWIR, que es donde la mayoría de las arcillas y de otros minerales tienen peaks característicos. El
el infrarrojo de onda corta, o SWIR, va desde el 1300 hasta el 2500 nanómetros, y está dado por procesos vibratorios a nivel molecular, o sea que los fotones provocan vibración en los átomos, y esas vibraciones son las que se ven en esta parte del espectro. La mayoría de los minerales identificados en esta parte del espectro son los que contienen agua, en forma de OH, enlaces catiónicos de aluminio, fierro y magnesio, y carbonatos y amonios, filosilicatos, arcillas, cloritas, biotitas, entre otros, y silicatos hidroxilados como las epidotas y algunos anfíbolos. Sulfatos, tenemos a la lunita, jarosita y el yeso, y carbonatos, calcita, anquerita, dolomita y otros más. Bueno, acá vamos a ver las absorciones características del SWIR. Primero tenemos entre el 1350 y el 1560 el hidróxido OH, y acá tenemos los minerales que tienen un pic característico en esta banda. Tenemos que las arcillas, las zeolitas, sulfatos, cloritas, biotitas, anfíboles y talco tienen pic en esta banda. Después la siguiente banda es la del 1900 al 2000, y esta es la del agua. Por eso les decía que es súper importante que la muestra esté seca, porque si no este pic se ve afectado, y en el fondo no vamos a estar viendo lo que realmente pasa. Acá está la esmectita, la gilita o las micas blancas, yeso y ceolitas. Tienen pic característico. Entre el 2130 y el 2228 está el hidróxido de aluminio, que acá tenemos pic característicos de la caolinita, diquita, pirofilita, hilita, monmorionita, alunita y zeolita. Después tenemos otra banda importante que es la del hierro, y que va desde el 2240 al 2298, y acá tenemos las cloritas, biotitas, neutronitas, jarositas y epidota, tienen ahí un pic característico, y entre la última banda es de el magnesio y de los carbonatos, entonces está entre el 2300 y los 2400, y acá tenemos al talco, los anfíboles, serpentina, biotita, clorita, carbonita, y dentro de los carbonatos, calcita, anquerita, dolomita y otros. Esta imagen es solo para mostrarles que todos estos minerales que antes les nombré tienen su espectro, que al principio puede parecer un poco engorroso al verlos así, pero todos tienen su espectro característico, y en sus zonas en las que les nombré anteriormente, en estas bandas que responden a la estructura molecular que tienen estos minerales. Ya, para poder identificar minerales nosotros tenemos parámetros espectrales. Son parámetros que se obtienen del espectro medido y que nos permiten identificar minerales y algunas características de estos minerales, pues no solo podemos saber presencia, sino que de algunos minerales podemos obtener más información. Entonces, tenemos la posición, que es donde se encuentra el bajo de la curva respecto al eje X. Después tenemos la profundidad, que vendría a ser esto. ¿Cuál es la profundidad que tiene nuestra curva? Ancho de la curva, a veces muy importante el ancho de la curva. Áreas características de absorción, que el área sería todo esto que está acá pintado, o una mezcla de estos valores antes mencionados. ¿Qué puede reflejar? Bueno, tenemos que con estos parámetros, en algunos casos podemos tener la composición, como en el caso de las micas blancas, las alunitas y las cloritas. Podemos obtener cristalinidad en el caso de la caolinita y las micas blancas. Y también dentro del espectro nosotros podemos ver proporciones relativas de los minerales que están medidos en esa área, ¿ya? El Terraspec no
no te puede decir porcentaje de mineral que hay en esa superficie, pero sí uno ve más marcados los minerales más abundantes que hay en la superficie que se está midiendo. Acá, por ejemplo, tenemos un mineral muy común que es la monmorillonita. Esos son sus picos característicos. Uno en el 1410. Acá tenemos el del agua, que es muy profundo, en el 1910. Y en el 2210 tenemos el pic del hidróxido de aluminio. Una de las características de la monmorillonita es la profundidad del pic del agua, debido a su contenido de agua en la estructura, y lo ancho que es también. Y otra de sus características es esta caída abrupta que tiene hacia el final de su espectro. Son cosas muy características de la monmorillonita. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de las micas blancas, que es uno de los minerales con los que más se trabaja con la espectroscopía porque podemos obtener bastante información de ellos. Esos son los picos característicos de las micas blancas. Acá están en número, el primero es en 1410, por ahí, alrededor de eso. Acá tenemos el del agua de 1910, el del hidróxido de aluminio entre el 2180 y el 2225, y este último acá, que en el caso de la monmorillonita esto es liso, con caída abrupta. La mica blanca es un mineral del cual podemos saber su composición y su cristalinidad con la espectroscopía. Yo les decía que es uno de los minerales que podemos tener bastante información. Acá en estas bandas que puse acá, es desde el naranjo hasta el verde, es donde se puede mover este pic que vemos acá del hidróxido de aluminio, y que nos habla de la composición de la... Acá hago un zoom, que se vea un poco más claro. Nos habla de la composición que tiene la mica blanca que estamos midiendo. Acá se los muestro un poco mejor. En azul tenemos una mica blanca que tiene su pic de hidróxido de aluminio en el 2199.4, y otra que tiene su pic en el 2221. Acá hay una tabla donde tenemos que una tabla donde tenemos que de acuerdo a la posición del pic del hidróxido de aluminio, nosotros tenemos, si está entre el 2180 y el 2190, hablamos de una mica blanca de paragonita. Del 2190 al 2199, tendencia paragonítica. Del 22.0 al 22.08, una normal potásica. Del 22.08 al 22.15, tendencia fengítica, y del 22.15 al 22.25 tenemos una fengita. ¿Ya? Y eso nosotros lo obtenemos con este pico en particular, que se puede medir claramente en los programas y nos entrega esa información. Cuando las micas blancas están mezcladas con kaolinita, la kaolinita también tiene un pic acá, y ese pic afecta en la mezcla al pic de la mica blanca, y el parámetro este de la composición no se puede medir porque no es fiable. O sea, no se recomienda darlo como un valor, ya que cuando está mezclado está distorsionado. Las micas blancas y su cristalinidad. La cristalinidad de la mica blanca está relacionada con su contenido de agua, y es la absorción en el 1900. Por eso es muy importante que la muestra esté seca. Y la cristalinidad se obtiene de esta fórmula, por decirlo así, que es la profundidad del hidróxido de aluminio partido por la profundidad del agua. Por lo tanto, si la muestra está húmeda y contiene mayor cantidad de agua de la que realmente tiene, digamos, esto se nos vería distorsionado y no podríamos obtener, o sea, la cristalinidad que obtendríamos de la muestra no sería la que realmente tiene. El yeso
la zeolita y la sílice, que la sílice tiene inclusiones de agua, puede afectar al parámetro de la cristalinidad. Como vemos en esta imagen, por ejemplo, acá hay una mezcla de hilita con yeso. Este pic de acá, este y este son características del yeso, y este también, este pic pronunciado también es característico del yeso. En este caso, el yeso tapó el pic que teníamos de la hilita. Por lo tanto, no podemos obtener la cristalinidad de esta mica blanca. Esta cristalinidad es importante para la vectorización de epitermales de baja oxidación, porque tenemos esta relación de acá. Tenemos que las micas más cristalinas está la moscovita, después la hilita perdiendo cristalinidad, después tenemos una mezcla de hilita montmorillonita, hilita igual a montmorillonita mayor que hilita, y finalmente montmorillonita, y la cristalinidad, como podemos obtener de la fórmula, es indirectamente proporcional a la cristalinidad. O sea, de mayor contenido de agua tenemos, menor cristalinidad. Y mayor cristalinidad nos da el menor contenido de agua. Entonces es súper importante para etapas de repente preliminares tener esta información. Si es que se hace, no sé, como un muestreo sistemático, podría ser de gran ayuda en vectorización de epitermales de baja oxidación. Bueno, acá tengo unos ejemplos del tema de la cristalinidad. Por ejemplo, el de arriba es un espectro de una moscovita, que es una mica de mayor cristalinidad. Podemos ver que su contenido de agua es bajo, y acá abajo, por ejemplo, tenemos una hilita de menor cristalinidad, y podemos ver que su pic del agua ya es bastante más profundo que el de la moscovita. Pero podemos también ver que este pic se mantiene igual, y este también, o sea, tienen la misma curva, y la diferencia que tienen entre ellas es el pic del agua. Siguiendo con la cristalinidad, acá tengo un ejemplo de la otra parte, que es de la montmorillonita y una mezcla de montmorillonita con hilita. Acá la hilita es mayor que la montmorillonita, y hice estas líneas porque una de las formas simples de verlo, digamos a simple vista, para ver estas proporciones, que si uno hace una línea de la forma que aparece acá en la pantalla, si el pic del agua está por sobre esa línea, la hilita está en mayor cantidad que la montmorillonita, pero si el pic del agua está bajo la línea que une estos dos puntos de nuestro espectro, tenemos mayor presencia de montmorillonita en la mezcla. Es una forma fácil de verlo, y no tan digamos, como lo vemos nosotros, que es como más con números. Pero es una forma sencilla y más rápida de ver. Acá también podemos ver el final de la curva. Acá, que como tenemos mezcla, todavía hay una presencia de los pics de la hilita, un poco más aplanado, pero si vemos acá en el espectro de la montmorillonita, esto acá atrás está totalmente plano, y es caída abrupta. Bueno, ¿para qué nos sirve esto geológicamente? O sea, la idea es que nosotros obtenemos esta información de nuestras muestras que mandamos a analizar, y la idea es poder juntarlo con nuestro trabajo en terreno y poder obtener información de esto. Y es la aplicación que le damos más geológica. Entonces, la composición de las micas blancas en general nos proporciona una información sobre la geoquímica del fluido, y en general las micas más paragoníticas responden a pH más ácidos, y las micas blancas fengíticas a pH más neutros. Esto nos podría ayudar a reconocer hacia dónde van las fuentes de los fluidos, que es muy importante en el tema, por ejemplo, de pórfido, en ese tipo de ambiente. De repente, cuando en las exploraciones preliminares, tener una orientación para dónde guiarnos.
Pero acá hay que tener mucho cuidado y es muy importante también el trabajo de campo, porque si estas diferencias también de la hilita o de la mica blanca que formamos, también puede ser por la disposición química que hay en la roca, en el protolito, y puede responder, por ejemplo, a un cambio de litología simplemente, y no estar hablando del pH. Me explico. Si nosotros tenemos estos resultados y los ponemos en el mapa, pero no tenemos un buen mapeo y no sabemos que hay un cambio litológico, nosotros podemos pensar, ah, mira, acá tengo pH más ácido, vamos a la fuente de los fluidos, y finalmente este cambio en la química de las micas blancas puede responder al cambio de litología. Y podemos habernos hecho falsas esperanzas de algo que no era así. Por eso es súper importante que las dos cosas vayan de la mano, y esto es un instrumento más para la exploración. Por otro lado tenemos la cristalinidad de las micas, que ahí las vimos en detalle, y nos proporciona información de la temperatura de formación de las micas blancas. Tenemos que las micas con menos cristalinidad se forman a temperaturas menores, y las micas más cristalinas estarán formadas a temperaturas mayores, que también nos puede, al hablar de temperatura, también vamos más a la fuente de los fluidos, pues sabemos que los fluidos, a medida que van interactuando con la roca caja, se van enfriando. Acá hay un esquema que está modificado de Halley, 2015, y bueno, les vuelvo a poner esta tablita acá, porque acá se hizo un esquema de cómo sería la zonación de las micas. Tenemos acá en morado, que están las micas del 2210, que les recuerdo que esas son micas fengíticas. Las del 2205 corresponden a micas normales potásicas y están delineadas con esta línea verde de acá. Y en el centro están micas también potásicas, y ahí como en el límite con las que tienen tendencia a ser paragonitis. Y están como al medio de donde va el flujo, digamos, de los fluidos que van ascendiendo. Acá, bueno, vamos a seguir con la identificación de minerales. Después de haberle dado bastante espacio a las micas blancas, vamos a ver un poco sobre la lunita. La lunita tiene estos pics característicos. Este doble pic de acá es súper importante y característico de la lunita, y esta cabeza de tiburón, que si tienen un poco de imaginación la van a ver fácilmente. Son características de este mineral. Acá les pongo más o menos los números dentro de los que se mueve. Y este pic de acá es súper importante, porque pueden ver que se mueve en un rango de 1478 al 1496, y efectivamente acá, haciendo poniendo dos alunitas, vemos que hay una en esta parte que está en el 1479 y la otra en el 1494, y nos habla de la composición que tienen las alunitas. Efectivamente, la alunita que está en rosado es una alunita potásica, o sea, sódica, digo, y la alunita que está en azul, acá abajo, es potásica. Acá les muestro una tabla que una tabla en la que está ahí como un resumen del tipo de alunita, dependiendo del lugar donde se encuentra este pico. Ahora vamos a seguir con la cablinita. La cablinita también tiene sus picos característicos. Este pic de acá, que también es una doble dentada, por decirlo así, es muy característico de la cablinita, y este de acá también, que también nos da información. Acá están números de los
de los PIC, más o menos en lugares que se encuentran en el espectro. Y de la kaolinita podemos obtener su cristalinidad, como se lo mencioné anteriormente, y la cristalinidad de la kaolinita se la da la profundidad del PIC que tenemos acá en los 2160. Acá en rosado les muestro una kaolinita con menor cristalinidad versus una kaolinita en azul que tiene mayor cristalinidad. Y la diferencia entre ellas es básicamente la profundidad de este dientecito de acá, por decirlo así. ¿Qué obtenemos nosotros con el tema de la cristalinidad de la kaolinita? Acá tenemos una imagen de cómo se ve una kaolinita en todo su rango espectral, más pobre en cristalinidad, y en la roja sería como la kaolinita más cristalina. Y ahí vemos que está con esta línea negra punteada, la diferencia entre la kaolinita con cristalinidad pobre y la que está muy bien cristalinizada. Esta cristalinidad nos habla también de temperatura. Siempre la cristalinidad nos habla de temperatura. Pero en las kaolinitas es importante porque nosotros tenemos kaolinitas que son hipógenas y kaolinitas supergenas. Y la temperatura y la cristalinidad en este caso nos puede hablar de su origen y tal vez poder identificar si es una sobreimposición de kaolinita o es una kaolinita formada de manera hipógena o con alteración. Después tenemos la pirofilita, que es un mineral súper importante y que tiene un espectro muy característico. Estos son sus PIC como más importantes. Y acá están los valores más o menos que tienen estos PIC. La pirofilita es importante su presencia porque nos indica condiciones de alta temperatura a pH ácido. Y de esta forma nos representa una proximidad a la fuente de los fluidos. Por ejemplo, tenemos la lunita que tiene un rango de temperatura, un rango de formación de temperatura, digamos, súper amplio. Y cuando la tenemos en presencia de la pirofilita, nosotros podemos acotar ese rango de temperatura, porque sabemos que son una lunita que son de más alta temperatura cuando están en paragénesis con pirofilita, y lo mismo, por eso también nos indica que al ser lunita de más alta temperatura están más cerca de la fuente de los fluidos. Tenemos la diquita. La diquita también es súper característica, este doble pic de acá y el doble pic de acá. Ahí están los valores de los pics característicos de la diquita. Y nos indica una mayor temperatura que la kaolinita. Es importante. Y lo otro importante es que es hipógena, a diferencia de la kaolinita, que podemos tener hipógena y supergena. Acá les muestro una mezcla mineral, que es bastante distinta, digamos, a lo que veníamos viendo hasta ahora, que eran minerales puros. En la realidad es esto, o sea, a veces hay una mezcla de muchos minerales. En este caso tenemos alunitas de dos tipos. Tenemos la alunita potásica y la alunita sódica acá. Tenemos este doble pic acá en la composición de la lunita. Tenemos de las dos alunitas coexistiendo en la muestra. Y los pic rojos corresponden a pics del topacio. Entonces acá se mantiene la cabeza de tiburón de la lunita, por ejemplo. Y también este pic y este son del topacio y también se mantienen. Hay pics característicos de los minerales que se mantienen en la mezcla y otros que definitivamente se pierden. Acá tengo otra mezcla, que tenemos una lunita potásica con una kaolinita de buena cristalinidad. En rosado, acá pueden ver un espectro
de una lunita, y podemos ver que en nuestra mezcla, que es la curva azul, tenemos rasgos de la lunita característicos, este pic de acá, se mantiene bien y se conserva bien este. Acá la cabeza de tiburón se pierde un poco, y este de acá también lo conservamos. Y acá tenemos el espectro de la caolinita, y podemos ver que este pic de acá, que la lunita no lo tiene, lo tenemos presente en nuestra mezcla porque corresponde a la caolinita. Este de acá, este pic es muy fuerte, es el que nos deforma la cabeza de tiburón, característica de la lunita. Y bueno, y este de acá está bien marcado. Eso. Acá, como eran dos minerales, es una forma un poco más sencilla de mostrarles cómo estos rasgos característicos de los dos minerales se mezclan. Acá esta es la típica, típico cuadro de asociaciones minerales. Ay, disculpa. De asociaciones minerales, que está hecho entre presión, pH y temperatura, y es súper útil para todo lo que nosotros estamos viendo, porque como les mostré, nosotros podemos ver mezclas de minerales, podemos tener cristalinidades, y podemos tener ciertas cosas de la temperatura y de los pH de algunos minerales, y que al nosotros ir poniendo las asociaciones minerales basándonos en este cuadro, es posible orientarnos un poco hacia dónde van nuestras siguientes líneas en la exploración. Y por eso les digo que todo va ligado con todo. O sea, es muy importante el trabajo de campo, el obtener, o sea, mandar muestras en buen estado, así tener buenas mediciones de vuelta, y esas mediciones incorporarlas a nuestros datos, y en el fondo hacer que todo se entrelace con todo, no cada cosa por separado, porque la espectroscopía por sí sola no funciona bien. Tenemos que ver qué es lo que pasa en terreno. Acá tenemos una tabla, que la modifiqué en una presentación de Sasha Puktual, una señora que es muy importante en el tema de la espectroscopía, una maestra. Y tenemos los tipos de depósito, que está el pórfido, alta sulfidización, sulfidización intermedia, baja sulfidización y skarn. Y tenemos las alteraciones ordenadas, por decirlo así, desde lo más proximal hasta lo más distal. Y los minerales que tenemos en estas alteraciones, y en rojo puse todos los minerales que el Terraspec es capaz de reconocer, que son bastantes. Sobre todo en las partes más distales, tenemos muchos minerales que podemos reconocer y que nos pueden ir acercando a estas partes más proximales. Entonces, con esto les quiero mostrar en el fondo que es una herramienta muy útil para poder ver las asociaciones minerales y acercarse o guiarse en la exploración. Finalmente, les quiero mostrar un caso de estudio que nosotros hicimos en el proyecto ALTAR. El proyecto ALTAR se encuentra en Argentina, cerca de la provincia de San Juan, a la latitud de la mina Pelambres en Chile. Es un sistema de pórfido del Mioceno tardío, alojado en rocas volcánicas, andesíticas y riolíticas del Mioceno. Acá, en esta parte de acá, tenemos un esquema de la alteración en superficie, y a continuación va a ver esta sección de acá, que está marcada en negrito, la vamos a ver en profundidad. Nosotros en ALTAR medimos 85 muestras, y 22 muestras corresponden a esta sección. Esto es ALTAR central.
y que acá se pueden ver las muestras en los sondajes. Nosotros medimos en los sondajes que ya estaban hechos. Las muestras que están en rojo nos dieron que eran muestras que tenían micas blancas paragoníticas. Las que están en celeste o azul, no sé cómo se verán la presentación ahí, representan a micas blancas normal potásica, y las que vemos en verde son micas blancas que nos dieron que son fenjitas. Acá hay una muestra de altar que es paragonítica, y esta es la muestra asociada a este espectro. Acá tenemos una muestra que la mica nos dio que era normal potásica. Acá está su peak del ALOH, de su composición, y acá está la foto de la muestra que fue medida, esa mica blanca. Y acá tenemos, por último, la foto de la curva de más abajo, que corresponde a una mica blanca fengítica, con su peak en el 2211. ¿Ya? Entonces, en la sección tenemos que la zona de mica blanca paragonítica está en la parte más somera, esta parte rosada que está acá, y en la base del litocap. La zona de mica blanca potásica está en forma de cono invertido. Lo tenemos acá, una especie de cono, y que refleja por dónde pasa el fluido principal durante el pulso sericítico y los pH más ácidos. Y hacia la periferia tenemos micas fengíticas que responden a pH más neutros, y ya hacia alteración más propilítica. Ahora vemos la misma sección, pero con los valores de cobre que tenemos en esas muestras de altar. Y no se consideró el enriquecimiento supergerno en este estudio. El cobre en la superficie es menor al 0.2%. Y los valores de cobre hipógeno mayores a 0,7 están correlacionados con toda el área, acá lo podemos ver, sobre 0,7 es el morado, y podemos ver acá que están estrechamente relacionados con las micas de composición potásica. Y disminuyen los valores hacia afuera, y ya en la última línea que vemos de color amarillo, que son los valores entre 0,3 y 0,4%, ya estamos hablando de micas más fengíticas y de pH más neutros. Ahora vemos con el oro cómo se comporta. La mineralización del oro es más somera que la del cobre y está hacia el lado oeste, como podemos ver acá. Acá la mayor cantidad de oro sobre el 0.3 gramos por tonelada están acá en azul, y el amarillo es entre 0,1 y 0,3 gramos por tonelada. Los valores mayores de oro están dentro de la zona potásica, y los valores entre 0,1 y 0,3 están en la zona potásica, y en una zona transicional tenemos paragonita y en fenjitas también. Bueno, y muchas gracias por su atención. Esto es lo que les quería presentar. Una pincelada de lo que es la espectroscopía, y acá está nuestro equipo de trabajo, que con ellos trabajamos en terreno, y bueno, yo estoy un poco más especializada en el tema de la espectroscopía. Espero que les haya gustado y que hayan entendido un poco más sobre esto, que de repente no es tan conocido para todos.
Muchísimas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Listo, muchísimas gracias a ti, Carolina, por la presentación, muy enriquecedora en realidad. Si alguno tiene una pregunta, puede prender el micrófono y hacerla, o tenemos algunas preguntas en el chat. Si quieres, te las voy leyendo para que las puedas responder. Bueno, Dice, ¿el alcance en profundidad del Terraspec sería un problema? ¿El equipo mide solo la superficie? lo que pasa es que el equipo mide las muestras que, en mi caso, yo recibo muestras en mi casa. Entonces, si tú tienes muestras de sondaje, claro que puedes medir muestras en profundidad. Ahora, si no hay sondajes hechos, sería en primera instancia muestras de superficie en las que el Terraspec funciona súper bien cuando uno hace un barrido como en la zona que quiere explorar, un barrido como un muestreo sistemático. El Terraspec tira datos que son súper importantes y que te pueden un poco guiar a la exploración más temprana. Pero en el caso, por ejemplo, de lo del proyecto Altar, nosotros trabajamos sobre muestras de sondaje que ellos tenían. Entonces, por eso depende en qué parte de la exploración vayas y qué es lo que quieres saber. Bien, otra pregunta dice, en el caso de las alteraciones, ¿cómo se puede usar el infrarrojo para identificar o vectorizar depósitos en los cuales se ha evidenciado procesos como telescoping o sobreimposición de alteraciones? ¿Se podría aplicar algún tipo de filtro? Eh, no estoy segura de esa pregunta. ¿Me la podrías repetir, por favor? Claro, Porque claro. no entendí bien. Dice que para el caso de las alteraciones, ¿cómo se podría usar el infrarrojo para identificar o vectorizar depósitos en los cuales se ha evidenciado procesos como telescoping o sobreimposición de alteraciones? No, lo que pasa es que con el Terraspec lo que tú ves son los minerales y la interpretación, como dije antes en la presentación, tiene que ir, o sea, como la interpretación de estos minerales en el depósito, generalmente lo hace el geólogo que está a cargo del proyecto, porque él es el que fue a terreno y sabe lo que vio en terreno y lo que mandó a analizar. Es muy difícil solo con una medición de Terraspec yo decir qué es lo que está pasando en un proyecto si es que yo no he ido a terreno. Entonces, por eso es súper importante las dos cosas, porque si tú tienes evidencia de sobreimposición de alteraciones y quieres ver más en detalle cuáles son los minerales que están presentes, eh, y lo mandas a analizar y esos minerales que salen del estudio tiene alguna relación y responden a tu pregunta, está perfecto. O sea, siempre tiene que haber información que se obtiene del Terraspec. Si no, no es de mucha utilidad. No sé si me explico bien. Sí, tengo una pregunta, por favor, Carolina. ¿Si me Sí, escuchas? dime. Sí, te escucho. Te agradezco por tu presentación, realmente bastante amplia y va al punto. Tengo una consulta que siempre he estado teniendo en mente y es respecto a los patrones de absorción Uh-huh. que varían desde 2180 hasta 2230 según algunos autores, para para variaciones entre paragonita y fengita, Uh-huh. pero la duda que tengo en mente siempre es dónde están los límites o dónde están los valores de hilita, porque las micas blancas, si bien es cierto, está nombrada por variaciones de paragonita, fengita, pero ¿en qué Uh-huh. momento gana, pierde o cambia o se mantiene el efecto hilítico, sericítico en ciertas zonas? Lo que pasa es que la hilita tiene que ver, la definición de hilita, nosotros la damos más que nada con el tema de la cristalinidad. Ya tiene que ver con la temperatura de formación
¿cómo se llama? De la mica. Y lo que tú me hablas de las composiciones tiene que ver un poco con el pH de formación o la química presente para que se pueda formar la hilita. Entonces, estamos hablando de dos cosas un poquito distintas, porque yo puedo tener una moscovita, tanto paragonítica como fengítica, pero también puedo tener una hilita con composición paragonítica o fengítica. Bueno, pero a ver, respondiendo un poquito y haciendo un poco de debate, los sistemas hidrotermales no son isotrópicos. Normalmente no se ven canales puros de sodio, potasio o fierro y magnesio. Los canales hidrotermales son por lo general mezclas, dado que existen en algunos sistemas más de un evento que se pueden sobreimponer o que se puede observar en los eventos telescopados. Entonces, ¿cómo utilizas, cómo manejas el sistema ahí, ya que no estamos hablando de un sistema único que tenga inyección de ciertos elementos referidos a las minerales blancas? Cuando existe esta asociación, ¿cómo es que tú quieres determinarlos? Sí, mira, lo que pasa es que lo que nosotros estamos mostrando acá es un modelo que, por ejemplo, en Altar, en el estudio que nosotros hicimos, dio bastante bien y coincidió bastante bien. Pero como les dije en el momento de la presentación, estos son modelos en el tema del pórfido, digamos, que fue lo que más les mostré. Pero al final, uno usando el Terraspec, te das cuenta de patrones que hay en tu propio proyecto. Por ejemplo, hay proyectos en los que la lunita, la composición de la lunita, te puede decir algún tipo de alunita está más ligada a la mineralización que otra, y tú en tu proyecto usas esa guía de exploración siguiendo esa lunita para ir obteniendo más recursos o siguiendo el mineral. Pero de repente estas cosas son muy locales. Para lo que sirve mucho la espectroscopía es para tú tener más conocimiento de tu proyecto y ver qué patrones tú puedes seguir en tu proyecto y ver cuáles son las guías que tú puedes obtener ayudado por la espectroscopía para seguir tu exploración. De acuerdo, y ya que tomas el tema de las alunitas, si bien es cierto, nos has mostrado los patrones de absorción de una alunita sódica o una alunita, al igual que una potásica, y su diferencia entre si es superficial o es hipógena, ¿qué hay de la alunita NH3? También tiene un espectro, lo que pasa es que no la quise poner porque es un poco distinta y es un poco más difícil de explicar. Yo no me he encontrado con una lunita NH3 todavía, pero digamos no la he medido, pero sí el espectro es característico y se puede ver con el Terraspec. Ya, ¿no tienes un parámetro de absorción indicado, al igual que nos has mostrado en el 400? Sí, pero un poco es en torno a los 1400, pero es distinto. No tiene la doble dentada, sino es un poco distinta. Pero sí está. Igual que la hilita NH3, ¿no? Tampoco he visto que nos hayas mostrado estos valores. No, eso no. Ok. Ya, muchas gracias, ¿ah? De nada. Gracias a ti. ¿Listo? Bien, Carolina, hay otra pregunta que dice que si conoces algún trabajo que trate sobre reconocimiento y caracterización de carbonato útil en la exploración. Carbonato. No, la verdad es que no. No. Yo hasta hace poco hice un trabajo para una empresa donde tenían importancia los carbonatos porque había un carbonato en particular que era la anquerita que estaba más relacionada con la mineralización. Ellos en el fondo se dieron cuenta con estos estudios que había esa asociación, digamos. Porque ellos tenían calcita, manganeso calcita y tenían anquerita.
y ellos con estos estudios se dieron cuenta que la ankerita era bastante importante, pero así como un trabajo que esté hecho con el tema de los carbonatos, no. Sí, los carbonatos se pueden ver con el Terraspec. La calcita se ve muy claramente, la ankerita, la dolomita, y no sé cuál otro. No, eso se ven muy claramente, no hay problema para verlo. Bien, hay otra pregunta que dice que cómo se podría empezar a discriminar los minerales cuando hay mezclas de minerales. Ay, eso es bastante experiencia. Yo ya partí hace unos años con el tema de la, de la espectroscopía y al comienzo no es fácil. Y también está el tema del control geológico, o sea, uno también más o menos sabe qué asociaciones pueden haber o no pueden haber. Igual en algunos trabajos que he hecho de mediciones he encontrado, no sé, pirofilita coexistiendo con hilita y que las veo claramente y después, bueno, vendrá el trabajo del geólogo que está en terreno, de ver cómo se puede interpretar, de dónde sacó la muestra y cómo se puede interpretar estas mezclas. Pero, mira, nosotros trabajamos con software para la identificación, pero los software tienen bastantes errores y al final en este tema de la espectroscopía pesa mucho la experiencia y haber visto mucho espectro. A mí tuve un gran maestro que era Alejandro Caballero, que es una persona que lleva mucho tiempo en el tema de la espectroscopía y también él analiza las imágenes Aster en el tema de la teledetección. Y mucho de lo que yo sé y fui desarrollando con mi trabajo fue gracias a las directrices que me dio Alejandro. Es un poco, digamos, como una disciplina que se aprende mucho con la experiencia. Yo creo que todo en geología es mucho la experiencia. Prima mucho el geólogo que va a terreno, así como prima ir a terreno y ver roca y ver roca y ver roca, acá es lo mismo. Es ver espectros y cada vez se te va afinando más el ojo. Muchas de la ¿cómo se llama esto? De la interpretación de los espectros que yo hago es a experiencia. O sea, yo tengo trabajo de identificación de arcilla que el TSG, que es como uno de los software más usados, me tira en todos los espectros, el 90% de los espectros, me tira a spectral, y no es así, o sea, y el reconocimiento de esos minerales los veo a ojo, experiencia. Y lo otro es que se puede reforzar el tema del Terraspec cuando hay duda. Nosotros también lo que hacemos es recomendar a los clientes cuando no estamos seguros de algo que se haga rayo X en la muestra en lo que necesitan ver más específico si no, o para reforzar lo que nosotros estamos viendo, si tenemos algún tipo de duda, siempre está la opción de hacer rayo X. Vale, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice que ¿cuál es la distancia ideal para tomar datos Terraspec y que qué software se usa para trabajar con los espectros? Bueno, ahí respondí un poco. Yo trabajo con dos software. Está el TSG y está también el SpecMin. Los dos software tienen cosas buenas y cosas malas y hay que saber complementarlos un poco. Pero no hay así como uno y que te haga todo. Ahora hay una nueva cosa que desarrolló Sasha Puctual, que es iSeries, que es una nube que uno sube los espectros y ellos te mandan una interpretación, pero la verdad es que no lo he probado todavía. No sé si es muy superior al TSG o al SpecMin. Bien, hay otra que dice que si lo que bueno, no dice qué técnica, pero dice, sirve para detectar presencia de metales de importancia económica como oro nativo, plata y cobre. No, no se puede. La pirita yo la he visto y tiene
un espectro no es tan fuerte ni tan característico, pero sí la he identificado, pero sí para los óxidos de cobre. Para los óxidos de cobre sí sirve. Los podemos ver claramente. Pero ¿cómo se llama? Para, digamos, ver así el oro, los sulfuros, no. Bien, hay otra pregunta que dice, ¿cómo nos puede ayudar el Terraspec para reconocer alunita hipógena de alunita supérgena? Que si se puede hablar de cristalinidad de la alunita. No, no, yo no mido cristalinidad de la lunita, no sé si se puede medir, hasta donde llegan mis conocimientos, no. Pero la lunita, para diferenciarla de supérgena y hipógena, puede ser más que nada por la asociación que puede tener la lunita. Me explico. Por ejemplo, una lunita supérgena está siempre más relacionada a la sílice y a la jarosita. Entonces, si tenemos una medición donde tenemos jarosita, sílice y alunita, lo más probable es que esa lunita es de origen supérgena. Y generalmente esas alunitas que son supérgenas también son potásicas. Bien, podemos seguir con algunas preguntas más, ¿sí? Sí, no hay problema. Listo. Dice, ¿podrías mencionar en forma general tu tratamiento de las lecturas, desde su captura en el Terraspec hasta su validación en el TSG, y cómo tratas la interferencia de la sílice en tus muestras? Eso es importante, porque a veces la sílice, la sílice como sílice no se puede medir con el Terraspec, porque los PIC que tiene característicos la sílice están en otro rango espectral que no lo tiene el Terraspec. Pero sí la sílice que tiene inclusiones fluidas de agua, se leen, digamos, e interfiere en la curva y aplana un poco la curva. Y esas curvas a veces que están en la parte, digamos, que donde está el pic de agua, sí interfiere para algunos minerales. Y lo que pasa es que uno no puede ir más allá de lo que veo. O sea, si yo veo, por ejemplo, rasgos de una hilita, pero que esa hilita está muy mezclada con sílice. Yo también soy geóloga, tengo lupa, tengo un rallador y veo que hay sílice y que la sílice es importante. Yo lo que le digo a mi cliente en este caso es la mezcla que hay, que es sílice hilita, pero que por ejemplo no puedo medir la cristalinidad de esta hilita porque la sílice en esa muestra es tan fuerte que no me permite hacerlo. Entonces, uno de repente tiene que ser en este tipo de estudio, ser sincero con las cosas hasta donde uno puede llegar. Uno tampoco puede interpretar cosas o decir cosas que uno no está viendo en el espectro. ¿Sí me explico bien? Dale, muchas gracias. Hay otra que dice que cómo se puede calcular la profundidad de absorción en TSG8 para calcular las cristalinidades. Se programa. Tienes que meterte ¿cómo se llama? Al manual del TSG y se programa con escalares. Hay unos escalares que tú puedes crear en el TSG y tú le dices qué quieres que te midan. Te mide profundidades, tú puedes medir en el TSG la posición en la que cae y todo eso obtenerlo automático como escalares, que es para lo que uso yo el TSG. O sea, hay mucha información numérica, por decirlo así, que el programa lo hace instantáneamente y que es programarlo nomás. Pero no es tan difícil, o sea, tienes que meterte el mismo TSG tiene ¿cómo se llama? Un manual, y en ese manual te enseñan cómo crear escalares
y para qué sirve cada función que tiene el TSG. Bien, hay otra pregunta que dice que si conoces alguna base de datos libre para comparar datos con firmas espectrales características. Mm. Mira, yo uso la librería espectral del SpecMin, que es súper amplia, pero no sé si en la web o de alguna forma se puede obtener. Yo la obtuve cuando obtuve ¿cómo se llama? El Terraspec. Venía con el Terraspec. Entonces no sé si uno puede obtenerla fácilmente, pero sí es una librería muy amplia la del SpecMin. Listo, No, dale, hay otra pregunta. y no es un software que se pague. Ah, disculpa, antes o en una pregunta que me olvidé de responder, era cuál era la metodología que nosotros teníamos con las muestras. Yo recibo muchas muestras en mi casa y también voy a terreno. Generalmente cuando voy a terreno es cuando es medición de sondaje, porque obviamente no me van a mandar caja y caja de sondaje a mi casa, pero generalmente cuando llegan acá a la casa, lo más importante es sacarla de la bolsa en la que venga y ponerla a secar. Esa es la primera parte. Una vez que las muestras están secas o que yo me aseguré de que estén secas, eh, comienzo a medirlas y en eso también hay que ser súper ordenado porque es súper importante si son de distintas partes, por ejemplo, o tienen distinto código, uno ser súper ordenado en separarlas por carpetas, en seguir un poco el ay, no sé cómo decirlo, lo que el cliente, el cifrado, no sé, la letra que el cliente le puso para no mezclar muestras. Y lo otro, que es lo que entrego yo como resultado después de la medición, es decir, dónde medí la roca. Y que lo mencioné un poco en la presentación, es súper importante poner, medí una vetilla de color blanco. Esta es la medición de la vetilla de color verde. Esto corresponde a un clasto, esta medición. Esta medición corresponde a la matriz de la brecha. Cuando es posible reconocer más de una estructura geológica en la roca, es súper importante poner en el Excel o en el producto que uno entrega dónde mediste. Porque no es lo mismo haber medido la vetilla que haber medido la alteración que estaba en la roca, o haber medido un clasto, o haber medido la matriz, o haber medido el cemento, o haber medido, no sé, a veces viene más de una muestra en una bolsa, y es súper importante decir, esta lo medí de esta y esta de esta otra. Muchas veces yo le pongo A y B, o de alguna forma de poder distinguirla y entregarle al cliente de que encontré más de una cosa en su muestra, que las dos se pudieron medir y que las dos dieron cosas distintas, que puede ser información súper valiosa para ellos. Bien, mira, hay otra pregunta que dice que qué característica de las micas lee el instrumento que permita diferenciar entre hipógenas y supérgenas. De las micas, hipógena y supergena. Eh, bueno, hablé bastante de las micas. Las micas podemos obtener la cristalinidad y podemos obtener la composición. No sé cómo responder el resto de la pregunta, la verdad. Dale, dale, gracias. Hay otra que dice que, en tu opinión, el sistema de interpretación de resultados espectrales iSeries da resultados confiables y en el caso de que sí, ¿qué tan precisos son? Hoy no he utilizado iSeries. La verdad es que en un momento me mandaron
una cosa para, un enlace para probarlo en unas muestras, iba a hacer una prueba y finalmente no la he llevado a cabo todavía. Tengo pendiente el tema de probar iSiris, pero hay un problema con iSiris, que es el costo, que es bastante elevado para los números, digamos, que estamos hablando de la espectroscopía. Todavía es una herramienta y encarece bastante los costos del tema de la interpretación. Entonces habría que evaluar si es tan bueno y vale la pena asumir este costo o no lo es tanto. Vale, bien, nos quedan dos preguntas. La primera dice que si has podido reconocer minerales radioactivos con esta técnica. ¿Cómo? No te escuché. Que si has podido reconocer minerales radioactivos con esta técnica. No me ha tocado. Vale, la última dice que si esta técnica es válida para diferenciar óxidos, de forma puntual el óxido de zinc. No creo haber tenido alguna vez óxido de zinc, pero no sé. No sé el óxido de zinc, pero sí óxidos de cobre, sí es posible, pero no sé el óxido de zinc. Vale, Carolina, muchísimas gracias. Esas son las preguntas que teníamos esencialmente. El resto pues ya las has respondido. Uy, te escucho muy mal. ¿Me escuchas? Ujú. Y el resto de mensajes en el chat son de agradecimiento a tu presentación por ser pues tan excelente, tan clara y sobre todo Sí, tan ahora te práctica, escucho. ¿eh? ¿Ya me escuchas? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, sí te escuché. Ah, vale, bien. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estaba un poco nerviosa porque no había hecho una presentación antes de este tipo. Sí presencial, pero no digamos así eh, online. Y le agradezco mucho por la experiencia y la idea es compartir un poco de una manera como más terrenal este tipo de mediciones y de instrumentos que sirven para la exploración y no verlo algo como tan lejano y siempre sirve tener como una pincelada de conocimiento independiente de que no se vayan a dedicar a la espectroscopía porque finalmente la mayoría de ustedes me imagino va a mandar en algún momento o va a pensar en la espectroscopía como un instrumento para su exploración y es importante que todos sepamos de qué se trata para poder sacarle el mayor provecho y, y utilizarlo de buena manera para que nos sirva, esa es la idea. Listo, excelente. Gracias de nuevo, Carolina. Los esperamos a las 3 de la tarde, hora Colombia, para la presentación acerca de vectorización mineral. No siendo más, muchas gracias de nuevo. Que estén muy bien y hasta luego. Ok, gracias a usted y saludos a todos. Espero que les haya Gracias, servido. muchas Adiós. gracias. Gracias. De nada. De nada.